10:09. Señores, el pasado jueves, el Sol de la Mañana transmitió la rueda de prensa en la conferencia del Episcopado que ofreció el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez para que se leyera un documento en su nombre y se respondieran preguntas de los periodistas. Y conversamos el pasado viernes desde Asua, al día siguiente, con el padre Manuel Ruiz sobre algunas cosas que habían surgido de esa rueda de prensa. El padre Manuel Ruiz está con nosotros para responder algunas inquietudes que están planteadas ahí y sobre otros temas. Entonces, cuando Víctor Gómez Casanova le preguntó al padre Manuel Ruiz sobre el caso de Agripino Núñez Collado, el padre explicó que esto fue en un contexto de preguntas y respuestas. Sin embargo, padre Manuel Ruiz, todavía queda la sensación de que aparentemente a la iglesia, al cardenal, no le agradaron las declaraciones de Monseñor Agripino Núñez Collado, y que esa precisión obedece a que Agripino se habría tomado unas atribuciones que no le correspondían y que por eso se hizo la aclaración. No, bueno, buenos días. No es correcto eso. ¿Por qué? Porque lo que se dijo de Agripino fue una pregunta que pusieron los periodistas, y si tienen ustedes el documento, que lo han comentado, que lo escucharon, en ninguna parte habla de... No, en el documento no está. No, en el documento no está. Entonces, la esencia de esa rueda de prensa era el documento, y como pueden ver de las declaraciones de Agripino, hay mucho contenido acá también. Lo que pasa es que en ese momento que se desmontaron una serie de afirmaciones que ya se habían hecho, como las supuestas pruebas. A ese momento eso se desmontó, ya se estaban quedando algunos sin los argumentos que fueron a buscar, y entonces llega el momento de Agripino, pero que Agripino dijo esto, pero que entonces uno de los que estaba allí, el padre Joaquín, que es canonista, tienen siempre los abogados unos lenguajes y unos términos que no necesariamente lo entienden los periodistas y no necesariamente lo entiende la población. Para edificar a nuestra audiencia, canonista es el especialista en las leyes, porque las leyes internas de la Iglesia Católica se le llaman los cánones. El derecho canónico es el derecho, la legislación, digamos, las regulaciones de la Iglesia Católica. Así es. Pero cuando dice canonista es un especialista, como el padre, como Monseñor Santana Marcano, Así es el principal canonista de la República Dominicana. Profesor. Pues mira, por ejemplo, un caso. Si yo estaba antes de párroco en Santa Cecilia, ahora estoy en San Juan Bautista, ya yo no tengo competencia en ese territorio. Si alguien se quiere casar de allá, aunque yo lo haya bautizado, me tiene que autorizar el párroco que está ahora. Entonces quiere decir que yo no sirvo. Quiere decir que yo soy incompetente. No, que no tiene competencia en eso. Entonces, porque está regulado. Monseñor Agripino Núñez Collado habló de un tema sobre el que no tenía competencia. Sí tenía competencia para dar su opinión personal, pero no para hablar en nombre de la diócesis, porque en nombre de la diócesis habla el obispo. Que él nunca habló en nombre de la diócesis. No, él dio su posición personal. Dio su posición personal. No, además fue una respuesta a un periodista también. O sea, Monseñor Agripino Núñez Collado, ante una pregunta, él dio su opinión, preocupado como sal. Con mucho pesar. Padre, aunque no tenga una jurisdicción a su cargo y eso, ustedes como iglesia reconocen el espacio de liderazgo que él se ha ganado, y por ende, cualquier palabra que salga de su boca tiene mucha autoridad. ¿Reconocen eso? Claro que sí. Y no solo eso, sino que Monseñor Agripino es el delegado por todos los obispos para todo lo que tenga que ver con mediación y diálogo. O sea que cada uno tiene unas competencias que son delegadas. O sea que ahí sí tiene competencia. Por ejemplo, cuando se va a hablar de tema de vida y a mí, yo soy el delegado para eso. Pero yo no soy el delegado para el tema de educación, el padre Paso, salesiano. Y así la iglesia está organizada. Eso no es un pleito. Nosotros no tenemos pleito entre nosotros. Monseñor Agripino llega hoy. Y ustedes van a ver que eso no va a haber ningún problema con eso. Por eso se le ha dado muchas cosas, porque era el impacto del momento. Pero el que estaba en la rueda de prensa sabe que eso fue un momentito
y no era la esencia de ese ¿Cuál es el rol de la iglesia a nivel preventivo para evitar estos casos de pedofilia? A nivel de persecución, una vez que se aclara, se determina que es correcto para sancionar a los responsables. ¿Y hasta qué punto la iglesia puede colaborar con investigaciones serias? Como bien acotaba hoy Julio, poner la parte investigaciones serias. Hacemos la pregunta, porque de estos casos tenemos como 10 años hablando. O sea, ahí está el caso del hogar infantil de Higüey, hay un caso en Bonao, un caso en el INVI, el caso de Juncalito, Jánico, el caso de Constanza, ahora algo que involucra anuncio. En algunos casos han ido a los tribunales, en algunos casos han habido sentencias, otros no. Pero ¿cuál ha sido el rol de la iglesia? Para evitar que esto ocurra, para sancionar a los responsables y para colaborar con las autoridades. Te hago de una vez la introducción porque me quedé en eso la otra vez que estaban ustedes en Asua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dimensiona esto? Que son pocos casos en 8 años. Cuando yo dije eso, yo lo está minimizando. No, estamos diciendo que hay que darle seguimiento a la noticia. No se puede decir, es que son muchos casos y eso abruma. El caso de Higüey, tú lo traes ahora, se resolvió. Eso tiene sentencia definitiva. Y allí se resolvió la sentencia, pero el daño a esos niños, eso no está resuelto. Claro, ¿qué hace la justicia? O sea, eso no se puede minimizar. Pero como decía un médico, ese es el universo total. Perfecto, pero para que me entiendas bien, no estoy minimizando, estoy diciendo que el papel de cualquiera de ustedes, en el campo civil, olvídate de la iglesia, una persona choca a otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a la justicia a dirimir eso. Sí. ¿Le va a devolver el brillo que tenía el carro al principio? Por supuesto que no, pero la justicia le va a ordenar que se lo repare. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer dado que no podemos echar la historia para atrás? Ir a la justicia y que la justicia determine y no obstruir la justicia. Ese sí es el papel. Entonces, esos sacerdotes fueron suspendidos, los 2 de allá, fueron suspendidos y puestos a la disposición de la justicia. O sea, posteriori, mi pregunta comienza a nivel preventivo. O sea, en el 2003 se hace una denuncia, en el 2005 se hace otra denuncia. O sea, del 2005 para acá, ante esas denuncias, ¿qué ustedes han hecho? Nosotros conversábamos recientemente con una autoridad de una iglesia no católica y esa persona decía, la puerta de mi oficina es transparente para que todo el mundo vea. Allá los hombres asesoran, aconsejan a los hombres, las mujeres a las mujeres. O sea, son medidas preventivas tomando en cuenta que la iglesia, como todas las instituciones, están formadas por seres humanos que pueden pecar en su lenguaje, claro que pueden cometer errores. O sea, no podemos pretender tener una iglesia de gente de santos. Eso está en el cielo. Exacto. Y hasta en el cielo hubo un lío. Exacto. Pero ¿cómo evitar que eso ocurra? Después del 2005, ¿qué ha hecho la iglesia para evitar eso? Mira, cada uno, Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Yo no creo que exista en este momento en el mundo una institución que tenga las normas más drásticas que la iglesia al respecto. Un ejemplito, el caso de el fundador de los legionarios de México. Eso equivale a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque lo mandaron a un monasterio de donde no pudo salir más. Entonces, hay unas normativas bien estrictas en Estados Unidos, matizado en Boston, en cada uno de los lugares y aquí también. Aquí también están esas normativas y comienzan en el seminario. Por eso aquí el señor cardenal hace referencia también al seminario como una falta nuestra en la formación, en los orígenes. Antes de llegar a sacerdote hay que formarse bien y ahí hay algunas lagunas que se están tomando las previsiones. Por tanto, hay una serie de normativas para las casas curiales, quién entra, quién no entra. En el colegio, por eso una dificultad que tú eres testigo que tuvimos con Nayib en el otro programa. ¿Por qué él no se presentó nunca a la justicia cuando fue convocado por acto de alguacil? Porque estaba hablando mentira. ¿Por qué? Porque en ese colegio tenemos cámaras por todas partes y esa es una parte preventiva. Exacto. ¿Por qué? Porque hay adolescentes que ya se dominan la ley, se queman en matemática y te dicen, pues te denuncio.
Como nosotros revisamos allá mochila a ver qué llevan y qué no llevan, si llevan armas o llevan qué llevan, eso es común. Pero eso se hace debajo de una cámara con muchos inspectores y sin poner la mano ni a la mochila ni a la persona. Por eso cuando él hizo esa denuncia lo llevamos a la justicia y cobardemente nunca fue. Y eso, bueno, así se quedó. Pero en la prensa queda que ahí hubo un abuso. Por eso es que el manejo de la prensa tiene que ser responsable. No se puede quedar tú tirando cosas al aire. Y eso es poco lo que ha pasado en este momento, que han tomado todos esos casos sin decir qué pasó con cada caso. Y en la rueda de prensa lo que estamos diciendo es, caso Príamo, resuelto por las leyes federales de Estados Unidos. Caso Yuma, resuelto. Y se dice cómo. El diácono murió. Todavía están diciendo que quemamos la cárcel. Pero el que diga eso, que nos acuse, que nos lleve a la justicia y que demuestre que la iglesia quemó la cárcel de allí. Que no es tirar una cosa. Y por eso yo digo, es tan sagrado este ministerio que ustedes tienen, pero puede hacer tanto daño. Alguien dice algo de ti aquí, que tú eres una abusadora de menores. Y vienen los interactivos y lo tiran. Y el otro lo replica sin investigar. Calumnia, calumnia. Oye, ¿y sabe qué pasa al final? La gente dice, esa fue sometida por abuso, pero no dice que fue condenada, no dice que era mentira, no, esa fue sometida. Ya cuando te dice sometido a la justicia por droga, ya tú estás condenado. Eso es verdad. Por eso en mi controversia con Nuria era bien concreto. Lo que se había dicho al momento, no habían ido a las fuentes. ¿Y qué hizo la rueda de prensa que no es usual? Llevar ahí a los testigos oculares para que esa batería de periodistas le preguntara lo que quisiera. Y ahí, como se dijo, que en la casa de Juan Dolio el nuncio se había acostado con 7 adolescentes, niños, que había abusado de ellos. Y como le pregunté en ese momento, se burlaron de mí, le pregunté, ¿alguno de los periodistas de aquí ha tenido la oportunidad de hablar con al menos uno de los adultos que estuvieron allí en ese escenario? Nadie. Y digo, aquí lo tienen, pregúntenle. Y le preguntaron. Pero hay un ex síndico que habla de eso. Y también estaba ahí. ¿El ex síndico? Estaba ahí también. Estaba ahí en la rueda de prensa. ¿Qué dijo? Lo llevamos, él dijo, me equivoqué, mentí, lo que sea. Entonces eso fue peor para mí. ¿Por qué? Porque lo llevé allí presionado. ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó para que vinieran? Etcétera. Entonces estábamos dando la oportunidad y eso es la objetividad. Si alguien dice algo de ti, que ocurrió en tal sitio, en las Torres Gemelas, lo que sea, pues vete allá, averigua, pregunta. ¿Dónde está el pasado nuncio? ¿Dónde está el padre Alberto, padre? Ustedes como iglesia, ¿qué información tienen? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Todavía esta semana estamos llamando a Polonia para convencer a Alberto Gil que venga. ¿Por qué? Ya saben ustedes saben dónde está. Bueno, por teléfono está en Polonia, pero Polonia es grandísimo. ¿Ya han hablado con él directamente? Se ha hablado con él, yo no. ¿Qué él dice? ¿Qué le comenta? Él dice que es inocente, pero que la justicia lo ha condenado, que la prensa lo ha destruido, y entonces tiene como miedo de que no se haga justicia. ¿Y ustedes como iglesia no tienen la autoridad de hacer que él regrese a República Dominicana? Sí, pero lo mismo que decía en la rueda de prensa, que se nos acusa de que no hemos traído al padre aquí, al padre Gil. Óyeme, ni el Estado dominicano puede meterse en un país soberano, coger a un personaje de allá, sacarlo e introducirlo en otro. Eso es imposible. Tiene que ser a través de las autoridades, un ciudadano polaco, y tiene el Estado dominicano que pedirlo en extradición. Desafortunadamente no hay un tratado de extradición. Tendrá que buscar otro mecanismo cuando salga de Polonia o lo que sea, y nosotros tratar de continuar este esfuerzo de convencerlo de que regrese. Y en el caso del nuncio, ¿han conversado ustedes con él? No, porque el tema es que una vez que eso pasa a la Santa Sede, ya nosotros no tenemos competencia. Bueno, nosotros sabemos que fue llamado por la Santa Sede y que está en una investigación profunda, bien seria, que ustedes saben muy bien cómo investiga la iglesia, y ya eso pasó allá. O sea que si tú me dices a mí dónde está, no lo sé. ¿Por qué? Porque Roma es muy grande, porque tú puedes tomar de Roma una guagua o un tren e irte a España, lo que sea, pero está en manos de la Santa Sede, que, insisto, las normas son más drásticas que aquí. ¿El concordato permite la extradición? No habla de extradición. Es que no es difícil manejarlo. Si la pena más fuerte es reducirlo al estado laical, ¿verdad?
y ya fue suspendido como diplomático. Ya empezó a ser sancionado sin terminar la investigación. Pero eso no quiere decir... Pero hay indicio entonces si el Vaticano actuó. Sí. No, digo, si lo suspendieran, si le quitaran, la decisión fuera sacarlo de todo lo que tiene que ver la responsabilidad de la iglesia, y él pasa a ser un ciudadano común, ¿podría entonces la justicia dominicana actuar? Claro que sí. Miren, dos casos distintos. Los otros sacerdotes, por ejemplo, el caso de Johnny, él está suspendido ad cautelam. Quiere decir que es una medida de cautela. Una vez que la justicia termine su trabajo y determine que es inocente, que no hay ningún cargo penal, lo reintegran. En el caso del nuncio, él es representante del Papa, y entonces el solo escándalo, ya hay un daño hecho, sí, ¿verdad? Y eso también lleva unas sanciones. Pero es que no solo se investiga por lo que dice Nuria, por lo que dice el otro, es que nosotros tenemos una hoja de servicio y diariamente nosotros nos están fiscalizando. Entonces, por algunas cosas tú puedes errar, tú puedes tener un mal manejo, el tema de Puerto Rico, el tema de lo otro, etcétera, un mal manejo en tus funciones, y eso se va acumulando y empieza la investigación en conjunto. Padre, ¿ha producido alguna reflexión en la iglesia este tema por lo siguiente? Esto ocurre en un contexto donde la iglesia, o por lo menos voceros importantes de la iglesia, habían objetado la designación por parte de Estados Unidos de América de un embajador que es una persona que es un activista homosexual, no vinculado a ningún escándalo, porque no habría ido al Senado a ser sometido para ser representante de su país, y en su hoja aparece algún escándalo que no fuera la de relación consentida con adultos, y creo que incluso tiene su pareja oficial. Entonces la iglesia objeta esta designación, pero en contraste entonces tenemos que el designado por la iglesia, el que está haciendo representaciones estatales de la iglesia en la República Dominicana, es una persona, sería una persona de una conducta peor que la conducta, o no peor, porque yo no creo que la conducta del embajador de Estados Unidos sea una conducta mala. El mala es la conducta que es abusiva, que usa, digamos, el poder, la influencia que tiene sobre personas para prostituirle. Eso sí es una conducta censurable. Entonces, ¿esto produce algún cambio de esta posición de la iglesia que era aparentemente tan radical en el caso del embajador de los Estados Unidos? Es que al embajador de Estados Unidos nombrado no se le está imputando eso, ni siquiera es un problema de las preferencias sexuales que él tenga, es un asunto del activista, y nosotros no podemos ser ingenuos. Estados Unidos no inventa, no hace un sorteo. Él envía a sus embajadores dependiendo de las leyes que quiere pasar en cada sitio. Y a lo que estábamos temiendo es al tema que lo hemos discutido, la sacralidad del matrimonio entre el hombre y la mujer, y eso es lo que hemos estado defendiendo. Pero ¿tiene la Iglesia Católica competencia para evitar que venga ese embajador? Por supuesto que no. ¿Cómo nosotros podemos evitar eso? Lo único que podemos hacer es dar nuestra opinión personal sobre eso. De modo que sea activista, que no sea activista, y el que hace cosas mal hechas, como lo dice también el documento del cardenal, se atiene a sus actos. Entonces, si el nuncio se comprueba que real y efectivamente falló ahí, pues va a tener todo el peso de la ley, primero canónica y después civil. O sea que es impartida doble. Pero digo, es un poco como la prensa lo ha ido manejando. Y quiero referir, por ejemplo... Aparentemente la prensa ha sido responsable de todo. No, voy a ese tema. No es responsable. Miren el texto. Por eso es que me gusta que se lea ahí. Un número indeterminado de supuestos comunicadores. ¿Tú eres supuesta comunicadora? No. Tú eres comunicadora. No, yo ese sombrero nunca me lo he puesto. Por eso te lo agradezco. Fallo, pero por error, no de manera consistente por interés de hacer daño. O sea, entonces, yo no me siento aludida. Fíjense en las palabras concretas que dice el cardenal ahí. Esos supuestos comunicadores que son profesionales de la intriga, cuyo único afán es lucrarse por los jugosos pagos que le hacen sus patrocinadores. Brevemente le digo quiénes son, quién los patrocina y qué buscan. Fíjense ustedes, y le doy la fuente para que vayan también.
En el informe final de la evaluación del cuarto programa País, que está en la página del PNUD de la ONU, ¿verdad? Ahí ellos hacen un resumen de sus ejecutorias, a quién le dan dinero, a quién no y por qué. Y fíjense esta afirmación que está ahí en el 3.2. Desarrollo de una estrategia comunicacional a través de diferentes medios y vías que garanticen la neutralización de sectores conservadores que obstaculizan el avance de la agenda. Entonces, acto seguido, pasa a mencionar la ayuda que hacen a una cosa que se llama A Primera Plana, o la Asociación de Periodistas con Perspectiva de Género. ¿Y quiénes están en eso? Y ustedes lo van a ver, y los que nos escuchan pueden ver sus programas, porque hay un ataque permanente, destructivo, solo a la iglesia. Y ahí, ¿quién tenemos? Sara Pérez, de acento.com. Ahí tenemos a Fausto Rosario, de acento.com, representante de Profamilia, vicepresidente de la IPPF, Margarita Cordero, de 7días.com, y si ustedes leen 7días.com, que lo tengo aquí también, se van a encontrar... ¿La lista continúa? Sí, pero bien breve, voy saltando. ¿Cuál otro? Aquí está Juan Bolívar Díaz, Patricia Solano, Amelia de Champs, que es precisamente la esposa de Cristóbal Rodríguez, el que es el abogado de Profamilia, y de Margarita Cordero, su hijo es también abogado de Profamilia, que tiene derecho a hacerlo, pero para que ustedes vean la conexión. Altagracia Salazar, que tiene un leonelfobia y eclesiafobia. Si ustedes ven ese programa, que yo lo escucho diariamente, nunca la llamo, pero lo escucho. Todo lo que hizo Leonel está mal. Puede que sí, puede que no, pero no puede ser que si usted es objetivo, una persona no tenga absolutamente nada bueno, que la iglesia no tenga absolutamente nada bueno. Entonces yo le hice llegar, por un cuestionamiento que nos hice, que por qué ella no atacaba el caso Van Inter, y se me ofendió y ahora vive acabando conmigo. ¿Por qué? Porque usted era empleada de allí. Entonces, este grupo que está acá, que tiene derecho a disentir, que tiene derecho a ser activista, a creer en el aborto y todo eso, a lo que no tiene derecho es a mentir olímpicamente. Fíjense ustedes el tratamiento. Dice que ellos reciben recursos. No es que lo digo, es que quien se lo da lo pone en su página web. En la página del PNUD, en una parte del país, sí, o sea, de República Dominicana, financian los periodistas con perspectiva de género. Y en esa página que aparecen esos nombres. Claro que sí. Entonces usted entra a ese grupo de periodistas con perspectiva de género, a Primera Plana, y ahí usted encuentra los fundadores, ahí usted encuentra los miembros y todo, y sus actividades. Sino que me desmientan, que le voy a pedir perdón de rodillas. Padre, y por aquello del beneficio de las dudas, ¿no será un financiamiento para talleres sobre cuestiones de género? Cuestiones como esas, no comprándole su posición. Bueno, yo no sé si ese es el verbo. Ahora, yo sí te digo una cosa. Estados Unidos no da un solo centavo a cambio de nada. Siempre tiene su propósito. Y si tú miras la conexión, fíjate cómo han posicionado el tema del embarazo en adolescente, porque necesitan pasar unas cuantas leyes. Les leo nada más 2 o 3 títulos para que ustedes vean si eso... Pero el tema lo ha posicionado la prensa, o el tema lo ha posicionado la realidad. Porque cuando uno habla, vamos a la realidad, padre, con el director del Hospital Regional Juan Pablo Pina de Barahona, de San Cristóbal, él no es periodista, él está diciendo que en 3 meses recibió cerca de 700 niñas entre 10 y 11 años embarazadas o jóvenes. Te digo cómo comienza, bien rapidito. Ajá. Muy bien. Da la sensación de que el embarazo en adolescentes ha aumentado de una manera tremenda. Fuente, Profamilia, embarazo en adolescentes en la República Dominicana. Conclusión de ese estudio reciente. Dice que no ha aumentado. No se observa un aumento en el porcentaje de embarazo en adolescentes en la República Dominicana. Ese estudio es de Profamilia, Fausto Rosario Adame. ¿Por qué lo ponen en perspectiva? No, ellos hicieron ese estudio y sabiendo que no ha aumentado, sus periodistas están diciendo que sí que ha aumentado, ponen cifras que no son ciertas y crean casos falsos, a saber... Padre, pero aunque no haya aumentado... Pero que explique esta parte. Déjeme explicarlo. Mire, por ejemplo, ¿cómo empieza
esto. El 15 de agosto, Lilian Fonder dice, muere un ángel, muere Angelita. Recuérdate que la otra era Esperancita, Angelita. Ellos buscan casos, le ponen un nombre y hacen un boom mediático. Pero porque no se puede mencionar el nombre de la persona. No, pero fíjate que hay un cerebro detrás de esto. Y te lo digo inmediatamente. Y ojalá, atención, Lilian Fonder, para que llame ahora y me desmienta. Dice, muere Angelita, tiene apenas 10 años, se debate entre la vida y la muerte en la sala de cuidados intensivos del Hospital Regional Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Esto salió en su ginecología actualizada del periódico El Nacional. Sale esto y de una vez los periodistas cogen donde ese doctor que usted me dice, hacen todo el boom, nosotros también salimos para allá. ¿Y qué pasó al final? Ojalá que ella me identifique dónde está esa niña violada de 10 años. Falso. ¿Dónde está esa niña? La confundió con esta que la presento aquí porque es la radio. Ay, caramba. Aquí está. Espérate. Aquí está la niña. Esta niña. Esa es la muerta. Esa es la que supuestamente está en ese problema. Esa niña fue la violada hace un tiempo, ya dio a luz. Mírenle el tamaño del muchacho. La tiene la iglesia, le construye la casa, la mantiene de todo. La confundieron. Un caso, a ver si entendí bien, un caso que presenta la doctora Lilian Fonder en su columna sobre una niña que supuestamente murió. Que estaba batiéndose entre la vida y la muerte. Pero ella no llegó a decir que murió. No, lo que estaba diciendo, para después hacer todo el artículo, que esta es la introducción, lo de embarazo en adolescente y todo eso. Entonces, ¿cuál es la falsedad? Que no existe una niña de 10 años al 15 de agosto, no es cierto. Y lo tengo grabado al mismo doctor. ¿Quién garantiza que esa niña de la que ella hablaba es esa de la foto? Porque fuimos al hospital buscando esa niña, hablamos con la fiscal de San Cristóbal. Buscando ese caso. Buscando ese caso para darle, nosotros tenemos programa si había un caso para de una eso. Niña de 15 años, de 10 años. Es importante hablar con la doctora Lilian. Okay. Llámenla por favor, llámenla por favor. Entonces, el doctor nos dice, no, están confundidos, no hay aquí esa niña. Suele haber niñas de 10 años y todo eso. Entonces, después de eso, salen los titulares. Embarazo cambió la vida, adolescentes sufren mucho. Fíjense ustedes el toque que le van dando. Advierten, niñas embarazadas tienen gran daño emocional. O sea, van en esa línea y eso tiene sentido. La vicepresidenta también escribió un artículo sobre el tema. Y es bueno que se sepa que las adolescentes no deben embarazarse y es bueno que sepan que nosotros estamos luchando para que eso no se dé. Lo que no es bueno... Padre, sí, Marilena. ¿Sí? Vamos para que le explique a Lilian cuál es la... La doctora Lilian Fonder. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Sí, estamos en compañía del padre Manuel Ruiz y él se refirió a una de tus columnas en la cual tú hablabas, comenzaba, muere un ángel, muere Angelita, tiene apenas 10 años, se debate entre la vida y la muerte. El padre dice que en una labor de investigación de la iglesia fueron al hospital y encontraron que ese caso era falso, que ese caso no existía. Y él trae aquí una foto del supuesto caso, está la jovencita con el niño, con el padre, entonces dice que este caso no es cierto. Y que se trata de un posicionamiento mediático del tema del embarazo en las adolescentes. Mira, SIN hizo un reportaje sobre el hospital de San Cristóbal, donde más de 2.000 niñas se atienden mensualmente, menores de 14 años, embarazadas. Toda niña embarazada es violada. A nuestras niñas le estamos quitando la infancia. Es inaceptable que una niña esté embarazada. Una niña siempre que está embarazada ha sido abusada. Una niña no consiente un embarazo. Y este caso que yo presenté es uno más de los 2.000 casos que llegan al hospital. A ese hospital que el director del hospital nos refirió. Lilian, entonces este caso era una imagen, porque lo que ocurre es que la iglesia, al leer la columna, fueron a hacer una investigación sobre ese caso. Como dice, muere un ángel, muere Angelita, tiene apenas 10 años, se debate entre la vida y la muerte en la sala de cuidados intensivos del Hospital Regional Juan Pablo Pina. Así como esta persona estaba en la sala de cuidados intensivos del Hospital Juan Pablo Pina, la iglesia fue. Sí, estaba en ese hospital y estaba ingresada con un embarazo incipiente. Cuando fuera la prensa, igual que el caso Esperancita, no la dejaron entrar. Y posteriormente, porque yo soy médica y tengo amigas y amigos médicos que trabajan en todo el país, me dijeron, doctora, la niña fue sacada por la puerta de atrás.
Este no es un caso. Hay miles de casos todos los días. Hoy mismo, hay miles de casos en República Dominicana de niñas embarazadas. Lilian, Lo que yo demando es defender la vida de la niña, es prevenir los embarazos en adolescentes, prevenir los embarazos en niñas, defender la niñez. Es que es inaceptable. Es que imagínate tú, imagínate todos los que están oyendo. Una niña de 10, 11, 12 Lilian. años embarazada, pero que sea tuya, que sea tu sobrina, que sea tu hija, que sea tu vecina. ¿Tú crees favor. que es posible? Lilia, Porque esto no se puede asistir solamente. Lilia, un Lo más momentito, Lilia, por importante es favor. la prevención. Doctora, un momentito, escuche por favor al padre Manuel Ruiz. Adelante, estamos con usted, doctora. Usted está aquí en la línea. Doctora Lilian Fonder, ¿cómo es posible que una niña de 10 años en cuidados intensivos que se bate entre la vida y la muerte pueda ser sacada por la puerta de atrás y no se muera? Explíquemelo, doctora. Pregúntele a las autoridades del hospital, que ellos le pueden explicar mejor que yo. A ver qué valor tiene la vida de las pobres en República Dominicana. Por ¿Qué valor tanto, es tuvo la falso. vida de Esperancita en República Dominicana? Y las miles de mujeres que mueren en República Dominicana simplemente por no prevenir un embarazo no deseado, un embarazo no planeado o una violación. ¿Por qué mejor no metemos preso o bajo la justicia todos esos adultos que tienen relaciones sexuales con menores de edad? Eso está ¿Por bien, qué no todo está bien, educamos a la pero ya es otro población tema, para que controle su fertilidad de una manera en que sea alegre, divertida, pero con responsabilidad? Señores, ok, La punta de la ya es otro tema, Sí, pero, pero la en ese verdad, caso específico, pero la verdad es que entonces no era cierto. queda demostrado que esto no era cierto. Exacto. Porque no hay manera de que una niña que está en cuidados intensivos, Claro. y además, el interés del hospital, ¿cuál era? Que se salve. ¿Y por qué el hospital? El director no la violó. No fue un médico del hospital. No fue nadie Fue un problema que le llegó al hospital. ¿Y por qué el hospital Tiene iba a que sacar sacarla. esta niña escondida de ahí? De cuidado De intensivo. cuidado intensivo, de ahí. No. Y la otra cosita, ahí porque, y Ahí quiero no. que como ella está Claro, escuchando, Y que fue el pie amigo para el escándalo. Realmente ¿La doctora está ahí? sí. Hay No, ya se manipulación. fue. Sí. No. Lo- Es vamos, cierto pero- que hay pero- una situación pero- difícil con ese sí. tipo de pero vamos en al ese otro caso. caso. Ajá. Vamos al otro Vamos al caso. otro. ¿Cuál Pero es es el otro? evidente que eso no puede ser la respuesta, de que Claro. se la sacaron de escondida no, del y hospital. es evidente que no se puede uno despachar después de crear un revuelo y no ir y decir, señores, nos equivocamos, excúsennos. Vamos al otro caso. ¿Cuál es el otro? Esperancita, que murió de leucemia. En estos días salió que la madre, junto a un grupo de feministas, estaba demandando a la clínica por Es mala cier- práctica sí, médica. es cierto. Que me llame ahora y también me haga aquí quedar de ridículo. Si ningún abogado ha mandado ni siquiera un acto de alguacil a esos médicos en SEGMA, simplemente hicieron la rueda de prensa, se queda que la mamá está pidiendo justicia, pero no son capaces de poner en manos de la justicia este caso y pedir la auditoría, a ver si real y efectivamente la mató la leucemia o fue porque no le hicieron un aborto. Y a la fecha de hoy, antes de salir para acá, llamé a la doctora Isabela Mengual y ella dice, todavía estamos esperando que nos citen para que se haga una auditoría. Es solo posicionar el tema y de ahí darle vuelta, porque hay 3 leyes que quieren pasar en el Congreso. Padre, tenemos el caso de los embarazos en adolescentes, estas denuncias de pedofilia y demás. Sobre las denuncias de pedofilia, ¿usted no cree que aprovechando la presencia de un papa revolucionario, como el papa de hoy día, que está haciendo lo que nunca Viene se una ha hecho en la película ahora iglesia? del Fuerte. Ajá, y logrando el apoyo de todo el mundo, católicos y no católicos. Bueno, ¿Usted no cree que ha llegado la hora de revisar lo del bueno, celibato? señores, ¿El celibato? No, pero no es por Una nada. película, la vida No es- del Papa. No es por nada para polemizar con la iglesia, porque hay que prepararse. Bueno, este padre no es fácil, mi hermano. Esto no es fácil. Este padre es que no ha padre, llegado el Dios mío. momento de revisar lo del celibato. Si vamos a revisar el celibato por el caso de los abusos a menores, tendríamos que ir a las estadísticas. ¿Quiénes son los que más abusan de los menores? Padres, tíos y cercanos, que son incluso casados. Por tanto, no es verdad que
Quitando el celibato, hay una relación en una cosa y otra. Hay un reguero de enfermos que no importa que sea sacerdote, periodista, diputado, que sea médico, no importa, el que es enfermo es enfermo, porque el que abusa de un niño es un enfermo. Así es. Entonces, la salud de ese enfermo hay que atacarla independientemente de si haya celibato o no. Te voy a poner una que también es estadística nuestra. Los sacerdotes, que no somos santos, le fallamos menos al celibato que los casados. Los casados han tenido más que los padres. No, déjeme decirle. Óyelo bien. Déjeme decirle. No hago alusión a nadie. No, lo que digo es lo siguiente. Una persona que es sexualmente activa con su esposa tiene mayor probabilidad de fallarle a esa esposa que nosotros que no somos sexualmente activos. Ese tema. Claro, no, o sea, así como usted le tiene que ser fiel a su esposa, nosotros le tenemos que hacer fiel a la iglesia. Eso vamos. Muchas gracias. Pero perdón. María Elena, te fue mal. Te fue mal, María Elena.